Bien, entonces el siguiente tema se llama impulso y cantidad de movimiento. Es un tema preliminar para un siguiente tema más amplio. Entonces ya nos ha tocado ver así, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahorita es impulso y cantidad de movimiento. Vamos a empezar a analizar qué es la cantidad de movimiento. Fíjense bien. La cantidad de movimiento, Newton la llamó el ímpetu. Pero en estos días pues se utiliza más llamar la cantidad de movimiento, así le vamos a decir. Entonces, por si, si llegan a consultar algún libro que les diga de la otra forma, bueno, pues se refiere a la cantidad de movimiento del ímpetu. Entonces, la cantidad de movimiento la vamos a considerar como el producto de la masa por la velocidad. Y entonces vamos a ver, a analizar por qué Newton nos menciona esto. La masa por la velocidad, esa es la cantidad de movimiento. Fíjense, voy a poner el siguiente ejemplo. Voy a suponer que esta locomotora y este ciclista, o motociclista, como quieran, ciclista, bueno, motociclista y una locomotora, los dos viajan a la misma velocidad. Y entonces, fíjense, viajan a la misma velocidad, ¿eh? Entonces es un caso que puede suceder realmente, locomotora y motocicleta a la misma velocidad. Entonces uno se preguntaría, o nos preguntaríamos ya que estamos analizando el concepto, ¿cuál de los dos tiene una mayor cantidad de movimiento? Pero fíjense que no me estoy refiriendo a la maquinaria, que cuál mueve más pistones y cuál le da más vuelta, no. Me estoy refiriendo a los objetos como tales, como locomotora y como motocicleta. ¿Sí? No a sus mecanismos, o sea, los objetos. Entonces, se fijan, una de las cosas que me señalan aquí en la cantidad de movimiento que me señala Newton, una de las cosas que va a influir es la masa. Entonces, la masa está directamente proporcional a la cantidad de movimiento. Entonces, a mayor cantidad de masa, mayor cantidad de movimiento. Es decir, la locomotora tendrá una mayor cantidad de movimiento que la motocicleta, a pesar de que vayan a la misma velocidad. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha más cantidad de materia, ¿sí? Por lo tanto, inercia, que es lo que mide la masa, bueno, mucha materia, mucha masa, ¿sí? ¿Se fijan? Mientras aquí completo 2, 3 puntos, aquí todos los que completo, que simulan que fueran la materia, ¿no? Entonces, hay mucha materia moviéndose ahí, mucha masa, mucha inercia de ese. Y lo podríamos comprobar con esto, miren, es un ejemplo a lo mejor un poco absurdo si lo quieren ver así, pero que es fácilmente recordable. Voy a suponer que aquí va alguien que se robó esta locomotora, a lo mejor traía oro ahí, bueno, así se ven las películas, ¿no? Y este es su cómplice. Entonces llega el superhéroe acá, ¿no? Miren, acá llega, si lo ven, miren, acá está, llega el superhéroe y él se va a dar cuenta muy fácilmente de que la locomotora tiene una mayor cantidad de movimiento porque no le será tan fácil cambiar su estado de movimiento, pues tiene mayor cantidad de movimiento por la mayor cantidad de masa. ¿Sí se fijan? A este le va a dar una cachetada y lo tumba, pero la locomotora va a batallar más, entonces tiene una mayor cantidad de movimiento la locomotora. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos de acuerdo con Newton en que la masa influye en la cantidad de movimiento. Ahora, la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué les parece que pues ya que ve al superhéroe, no se va a rendir tan fácil y saca un arma? ¿Sí? Entonces la violencia que están viendo aquí es solamente para el ejemplo, ¿eh? No estamos promoviendo violencia ni nada por el estilo. Pero le dispara, téngala.
y le dispara un proyectil. Que si se fijan ahora el proyectil tiene muy poquita masa, pero tiene una gran cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque la velocidad también es directamente proporcional a la cantidad de movimiento. A una alta velocidad, a una muy alta velocidad, como lo es un disparo de arma de fuego, también va a sentir este personaje que tiene una gran cantidad de movimiento por su alta velocidad. ¿Sí? Y entonces, pues no es recomendable estar parando balas así con la mano, ¿ah? Entonces, no se crean. Lo otro que quería decir era esto. Entonces, masa y velocidad, por eso nos señala Newton, ¿no? Pues, esos dos son los factores que determinan la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la cantidad de movimiento. Bien, entonces vimos la parte de cantidad de movimiento. Creo que es bastante sencillo de entender. Ahora, vamos a analizar el concepto de impulso. El concepto de impulso es un concepto que utilizamos bastante de forma cotidiana. Por ejemplo, ustedes le pegan a un balón y dicen pues que le dieron impulso a un balón de fútbol americano para lanzarlo, un pase, pues se le da impulso. Para aventar un avioncito de papel se le da impulso. Entonces lo tenemos bastante comprendido también. Pero bueno, vamos a analizarlo de todos modos. Fíjense bien, el impulso, tomen nota de esto. Lo vamos a considerar como el producto de la fuerza por el tiempo. ¿Sí? Y vamos a analizar el por qué es esa fuerza por el tiempo. Si no habíamos hecho ese análisis, les digo, lo utilizamos bastante, pero a ver, vamos a analizar por qué. Miren, aquí un ejemplo clásico de impulso es cuando, por ejemplo, van con su novia ahí al parque y luego ya les dice, ahí está, miren, esa es su novia. Y estos son ustedes, a lo mejor, o al revés, a su novio y bueno, ya hay muchas combinaciones. Voy a usar una muy clásica. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, le dice, bueno, por ejemplo, este personaje, esta monita, ándale, Rigoberto, dame impulso. Entonces ya llega Rigoberto y ¿qué va a hacer? Aplicar una fuerza, ¿no? Entonces vemos aquí la fuerza. Entonces Rigoberto aplica una fuerza y como pues quiere apantallarla, pues a lo mejor la fuertote, ¿no? Pero tiene que medirse, ¿sí? Porque a mayor fuerza, mayor impulso, ¿sí? O si le dice, no, pues no, ni tienes fuerza, se va, ¿no? Pues le va a querer dar mayor impulso, ¿con qué? Con mayor fuerza. O si se asusta, pues dale despacito, menos fuerza. Entonces vemos, la fuerza está directamente proporcional al impulso. Pero fíjense cómo también a lo mejor no habíamos analizado muchos otra parte del concepto, el tiempo. Si duras más tiempo de contacto, puedes provocar también mayor impulso. Fíjense, como si él la empuja con fuerza, pero dura bastante tiempo el contacto, entre más tiempo de contacto, se han fijado que a veces cuando le quieren dar impulso ahí al que le están dando, hasta corren junto con él. ¿Para qué? Para tener mayor tiempo de contacto. Y logran un mayor impulso. Se habrán fijado. Que no es lo mismo que si le aplican, a ver, le va a aplicar mucha fuerza, ¿eh? Fíjense, le aplica mucha fuerza. Pero poquito tiempo. Pues lo que le dieron fue un buen zape, un buen golpe, ¿sí? Se va a enojar. Y le va a doler, pero impulso no le dieron un buen canijazo nomás, ¿sí? Entonces, si quiero lograr impulso, también mayor impulso, necesito un mayor tiempo de contacto. Entonces, por eso impulso es el producto de la fuerza por el tiempo, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver. Bueno, entonces una vez que analizamos también el impulso, que es la fuerza por el tiempo, ¿cómo se relaciona el impulso y la cantidad de movimiento? Pues fíjense, siguiendo con el ejemplo anterior del columpio,
cuando se le aplica fuerza para provocar el impulso, cuando se da el impulso, sucede también que es requisito para que se llame impulso que haya un cambio en la cantidad de movimiento, porque como hemos estado viendo en los sistemas anteriores, podía haber fuerzas actuando y estar ahí por cientos de años. Pero si no hay cambio en la cantidad de movimiento, entonces no estuvimos trabajando con impulso. ¿A qué me refiero con cambio en la cantidad de movimiento? Pues que fíjense, si la cantidad de movimiento era la masa por la velocidad, siempre que aplico una fuerza y doy un impulso, siempre y cuando sea un impulso, será cuando logre este cambio en la cantidad de movimiento. ¿Qué? Que tenga una velocidad y que pase a otra velocidad. Por ejemplo, el personaje de la muñequita estaba a lo mejor en velocidad cero. Le aplicas fuerza y ya le cambiaste la velocidad. Entonces hubo un cambio en la cantidad de movimiento del objeto al que se le aplicó la fuerza. Entonces ahí está la relación entre impulso, Ft, y el cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí se fijan? Entonces podríamos mencionarlo así. Tomen nota de esto. El impulso también se puede considerar como un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Impulso es un cambio en la cantidad de movimiento, así como es el producto de la fuerza por el tiempo. De ahí llegamos a esta conclusión, que la fuerza por el tiempo, que es el impulso, el producto de la fuerza por el tiempo, es el cambio en la cantidad de movimiento. Es decir, que tengo, después del impulso, del empujón, ¿sí?, en un tiempo determinado, un cambio de velocidad, es decir, una velocidad final si tenía una velocidad inicial. ¿Se fijan? Entonces, esa fórmula es la que vamos a utilizar. Esta fórmula es la que Newton utiliza originalmente para discernir y proponer su segunda ley de Newton. ¿Sí? Realmente esta es la fórmula que el punto de vista que él utilizó desde el ímpetu, como lo vimos ahorita en este video, y esto fue el desarrollo para su ecuación de segunda ley de Newton, que ahora conocemos como fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Así es como la conocemos. Entonces, lo define así. Y ustedes dirán, bueno, eso lo habíamos visto en el curso pasado, sí, pero lo vimos directamente, en forma simple, sin más explicación. Ahorita lo estamos viendo más a detalle, desde dónde lo saca Newton, ¿no? ¿Se fijan cómo hace toda esta serie de pasos? Que además, fíjense, la forma original que nos presenta Newton es de una posibilidad de cambios de masa, ¿sí? Que nunca que generalmente no se explica en el primer curso. Una posibilidad de cambios de masa. Se simplificó a fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Para que se pudiera comprender más fácil, pero como ya estamos en un segundo curso de física, aquí sí pues, podemos darnos el lujo de comentarlo. Cambios de masa por un impulso. Esto no se empieza a ver, o a lo mejor no es tan común, más bien no es tan común, pero cuando vean física moderna, aceleración de partículas, se darán cuenta que cuando aumentan a altas velocidades, las partículas subatómicas parece ser que sufren cambios de masa. Entonces, para mí es tremendamente sorprendente que Newton, entre muchas otras cosas, pues sea alguien que hizo una visión prácticamente del futuro de la física, ¿sí?
antes de que los experimentos se pudieran realizar. No sé si alguien estuvo conmigo cuando comentábamos cómo imaginó los satélites artificiales cuando vemos tiro parabólico, que no son hasta varios siglos después que ahora vemos que hay satélites artificiales. Sí, bueno, pues esta es otra de esas cosas así súper sorprendentes que nos deja ahí Newton, ¿no? Entonces, bueno, sí, para nosotros los personas así comunes y corrientes, pues no vemos muy seguido, y por eso pues nos acostumbran a decir, fuerza es igual a masa por aceleración sin más. Pero ahora estamos viendo de dónde sale, ¿no? Las posibilidades que tiene. Bien, entonces veamos un ejemplo con este concepto que tenemos. Miren, entonces el ejemplo va a decir así: calcular la fuerza necesaria para impulsar el balón que muestra la figura, que se encuentra en reposo hasta una velocidad de 28 metros sobre segundo. Si el tiempo de contacto es de 0.08 segundos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un impulso. ¿Sí? Entonces habíamos quedado que el impulso es también el cambio de cantidad de movimiento. ¿Se fijan? Esa era la fórmula, la recién que acabamos de encontrar. Bueno, entonces podemos decir que si estoy buscando la fuerza es igual a la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1 entre el tiempo. Pero se fijan que había puesto subíndices en la masa, era masa 2 y masa 1. Pero en este caso, como les decía, pues los simples mortales no vemos mucho la situación del cambio de masa. Sí puede darse en una situación común, pero no es tan seguido que se pueda dar. En este caso ya no puse subíndices, ¿sí? Porque cuando le pegue al balón, este futbolista le pega al balón, la masa del balón sigue siendo la misma, es el mismo balón, ¿sí? O el cambio de masa es muy despreciable. Uno dice, sí hay cambio porque le talló ahí poquito. Sí es cierto, y pues, por eso se va desgastando los objetos, porque pues, hay fricción y se van desgastando. Pero es mínimo, ¿no? O sea, es imperceptible, entonces lo descartamos. Entonces la masa pues, es la misma en ambos casos. Bueno, si ya hice esa consideración, fíjense, continúa acá. Entonces la fuerza va a ser igual. Si esta masa es esta misma masa, tengo un factor común y puedo decir que la masa como factor común está multiplicando a velocidad 2 menos velocidad 1 entre el tiempo. ¿Sí? Entonces, pues vemos que es una fórmula súper conocida para nosotros, porque si se fijan cómo al hacer esa simplificación que nos habían dicho en un principio era fuerza es igual a masa, y esta ecuación, ¿la recuerdan? Aceleración, exacto. La aceleración es final menos inicial entre el tiempo. Entonces aquí tenemos la segunda ley de Newton. Podrían haber dicho, pues lo hubiera resuelto con segunda ley de Newton. Sí, exactamente. Pero ahora ya sabemos de dónde ha resultado esa segunda ley de Newton. Que además, como les decía, bueno, es un capítulo para pasar a un siguiente tema un poquito más amplio. ¿Sí? Entonces tengo fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, ya que concluimos eso, vamos a hacer los cálculos. Déjenme hago espacio en el pizarrón. Bueno, entonces llegamos a esa conclusión. Bueno, puedo utilizar fuerza masa por aceleración. Hacemos la sustitución.
La masa única que tenemos, decíamos, es de 0.5 kilogramos. Miren, ahí está. Que multiplica la aceleración. ¿Qué era la aceleración? Velocidad 2 menos velocidad 1, o final menos inicial, entre el tiempo. Entonces tengo de final 28 metros por segundo, de inicial 0 metros por segundo. Aquí pues lo vi, ¿no? Pues ya no lo escribí, pero es en metros por segundo. 0 metros por segundo, 28 menos 0, pues es 28. Entre el tiempo de 0.08 segundos, 28 entre el tiempo de 0.8 segundos, hacemos esta operación y la multiplicamos por 0.5. A ver, vayan checando eso, 28 menos 0, 28 entre 0.08, ¿cuánto nos da? Eso, y luego por 0.5 y nos da 175. ¿Con qué unidades? Fíjense, tenemos kilogramos, metros y segundos abajo y segundos abajo. Alguien puede decir, se elimina. No, fíjense, los dos están debajo de la línea de quebrados. Entonces aquí aplicamos esta, miren. Voy a rayonear aquí, al cabo de eso ya creo que se entendió. Tenemos metros sobre segundo entre segundos completos, ¿sí se acuerdan? Extremos con extremos se multiplican, metros por 1 me da metros y queda arriba. Extremos con extremos, acuérdense de esa, Extremos con extremos se multiplica y queda arriba. Y medios con medios se multiplican y quedan abajo. Segundo por segundo, segundo cuadrado. O sea que adentro del paréntesis tenemos metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cuál es la unidad? Kilogramo. Metro sobre segundo cuadrado. La unidad kilogramo metro sobre segundo cuadrado le decimos el Newton, por honor a Newton, que fue el que, como le estaba comentando, es el que deduce todo esto, ¿no? Y realmente lo que conocemos pues como el sistema de la mecánica en la física, ¿sí? Entonces, es la física clásica, ¿no? Entonces, 175 Newton. Vamos a poner completo el nombre de Newton. De mi parte, pues en admiración bastante a Newton, que era pues bien ingenioso el señor, ¿no? Entonces 175 Newton. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos pues eso, pero bueno. Entonces ahí tenemos el ejemplo, revísenlo, sigan el procedimiento y revisen que salgan esos resultados. Bueno, entonces hasta ahí dejamos ahorita el video.